Todos, pero absolutamente todos, hemos escuchado música, de aquí a que sea de los medios de entretenimiento más importantes del mundo entero. Y es que, en serio, desde que nacemos hasta que morimos hay música en todos lados. Hace de lo aburrido algo más ameno, hace de lo épico aún más épico y hace de lo triste aún más triste. Es por eso que existen millones de canciones hablando de millones de temas. Claro, no todas van a ser buenas. Va a haber canciones tan buenas que las van a poner en todos lados hasta que termines odiándola. Otras que odias por el simple hecho de existir. Pero seguro tienes tus canciones favoritas, que por diferentes circunstancias terminaste amando, ya sea porque te guste el ritmo, su letra, la historia detrás de ella o hasta los mismos artistas que hicieron la canción. Amaste tanto la canción que la escuchaste por días o semanas, incluso la sigues escuchando actualmente. A partir de esa canción conociste otros artistas similares, terminaste escuchando música de ese estilo y al final se podría decir que marcó tu vida. Pero hoy vamos a centrarnos en una canción. Quiero que pienses, rebusques en tu cabeza cuál fue la canción que marcó o cambió tu vida. Puedes comentarlo si quieres, que más de uno estará leyendo los comentarios. En mi caso no fue nada más ni nada menos que la canción de la que hablaré en este video. Así que bueno, les contaré cómo esta canción cambió la forma en la que veía la vida. Las canciones forman parte esencial de nuestra vida, influyen tanto en nuestras emociones positivas como negativas, pensamientos, reflexiones, decisiones, opiniones, influyen bastante. Solo imagínense una vida sin música, sería completamente aburrida. Es por eso que cuando trabajamos, hacemos tarea o alguna actividad, siempre la acompañamos con música para hacerla más amena. Y así fue como conocí esta canción. Estaba haciendo tarea en el ciber ya hace muchos años atrás, cuando era pequeño. Estaba escuchando mi poderosísima lista de reproducción de música que utiliza el Rubius en sus videos, cuando hasta mero debajo de las canciones dubstep y canciones sin copyright de Nintendo están estas canciones. Buttercup de Jack Stauber, que hasta la fecha amo esta canción, además de que Jack Stauber es de mis artistas favoritos. Long Dinner de Caravan Place. No recordaba el nombre de esta canción, así que solo puse furros peleando y me salió la primera. Y Let's Go de Stuck in the Sound. ¿Qué puedo decir de esta canción? Aunque también les quiero decir que este video es un poco clickbait, porque la canción como tal, así sola, la canción no fue la que me marcó, sino el videoclip. Aunque claro, el videoclip no me iba a marcar si la canción fuera esta, o sea, vaya, están muy relacionados. Si quieren pueden ir a ver el videoclip si es que aún no lo han visto, pero si ya lo vieron o no lo quieren ver, voy a resumirlo un poquito. Empezamos viendo a un pequeño, el protagonista de esta historia, que desde niño tiene claro lo que quiere ser. Mientras los demás jugaban o pasaban su tiempo libre, él no perdía de vista su meta. No vemos que haya tenido amigos y se nos muestra que ni siquiera ha tenido interés por una pareja. Después de tanto tiempo, pero pocos segundos del videoclip, llega el día, el momento en el que por fin su sueño se va a volver realidad. Da el primer paso, acomoda todo y en una toma épica, el mundo donde vivía en shock, vuelve a su nave y se sienta. Piensa en todo lo que no hizo e iba a hacer después de la misión, pero ahora ya no hay nada más que hacer, cuando de repente llega una llamada de lo que parece ser una mujer. La última mujer. Ese rayo de luz y esperanza lo levanta inmediatamente y ahora su única meta es tener una familia con ella. Surfeando entre todo lo que fue su mundo y casi de no lograrlo, llega y lleno de emoción por conocer a esa mujer, se quita el casco y es un hombre. Sí, lleno de ira lo golpea y al final, y ahora sí, sin ninguna esperanza de volver a su vida, llora. Al otro hombre no parece importarle mucho. Solo se va y vemos cómo le pasa un control. Lo acepta y así es como acaba la historia.
Ahora, imagínense a alguien de como unos 11 años viendo esto. Digo, uno a esa edad está acostumbrado a los finales felices, donde al final, sin importar qué, el protagonista logra su cometido y regresa victorioso. Creo que esa fue la primera vez donde vi la pérdida. Siempre, desde nuestros padres hasta el mismo entretenimiento, nos animan a luchar por nuestros sueños. Que sea lo que sea, podemos conseguirlo porque nada es imposible en esta vida. Y claro, es cierto. Pero ¿y si ese sueño, esa meta a la que siempre hemos tratado de llegar, resulta no ser lo que esperábamos? En el proceso de conseguir esa meta, dejamos tan al lado todo el mundo que, metafóricamente, se acaba nuestro mundo. Pierde menos el que se pierde en su pasión que el que la pierde. Esa frase la escuché de una plática en la que nos llevaron a la escuela. Era de Mario Arbizu, la voz de Skipper. Y en su momento escuché esa frase y dije, vaya, sí es cierto, ¿no? Pierdo menos si me pierdo en mi pasión a perder mi pasión. Justamente en el videoclip vemos algo parecido. Alguien que, aferrado a su sueño, perdido en su pasión, dejó todo a un lado para lograr su meta. Pero se perdió tanto en ella que, al final creo yo que perdió más que solo su pasión. Lo que quiero decir es que nunca debemos dejar a un lado aquellas cosas que parecen ser pequeñas, pero que al final son tan importantes, ¿saben? Sé que esto no tiene mucho que ver, pero la película de Soul habla de algo bastante similar. Vemos como el protagonista piensa y se aferra a que todos estamos hechos para algo, que él está hecho solo para tocar jazz, y solo para eso. Y una vez logra su sueño, en sus propias palabras, pensó que iba a ser algo mejor, algo diferente. Y hay algo que dice un personaje de la película que explica de una forma simple todo esto. Es que he estado esperando este día por toda mi vida. Lo esperaba diferente. Escuché esta historia sobre un pez. Él se topa con un pez viejo y le dice, amigo, estoy buscando esa cosa a la que le dicen océano. ¿El océano? Le dice el otro pez. Eso es en lo que estás ahora. ¿Esto? Le dice el joven pez. Esto es agua. Lo que quiero es el océano. Tal vez todo fue muy rebuscado, pero esa fue y es mi interpretación del videoclip. Claro, cuando estaba pequeño no pensé todo eso, ¿verdad? Pero me dio una pequeña idea. Es chistoso porque imaginen a la persona que por accidente puso esa canción en la lista de música que usa rubios en sus... Al final hizo que un morro se hiciera un viajezote mental y ahora esté aquí haciendo este video. Pero bueno, creo que con esto dejaré el video. Sin antes recomendar a la banda autora de la misma canción, Stuck in the Sound, que es una de mis bandas favoritas desde ese entonces. Tardé un poco subiendo el video, pero bueno, ahora estoy más animado que nunca para seguir haciendo videos y por lo menos llegar a 15,000 suscriptores a fin de año. Literal lo doble de lo que tengo ahorita. Así que ayúdenme suscribiéndose, pasándose por algún video y dejando sus comentarios. También recuerden que se pueden unir al canal desde los 9 pesitos. Gracias y aquí se despide su cara televisión flotante de colores favorita. Soy Alesidor y nos vemos en la siguiente transmisión.